Junio precisamente del 2021 salía a la luz que el 60% de los productos de Nestlé no eran saludables. Y no solamente ese año, ya años o desde el principio en algunos productos. Miles de productos no cumplían con los estándares. Ese dato no fue viralizado, obviamente. ¿Quién quiere escuchar y ponerse a asustar de qué comida estuve consumiendo años? Pero cuando uno descubre que lo que comía no es saludable, obviamente uno se siente defraudado, decepcionado. Así que quienes consumieron productos de Nestlé y están consumiendo, ojo, porque aún en estos años hay informes de que los mismos directivos de Nestlé siguen diciendo que aunque han hecho mejoras en sus productos, no son saludables, ¿sí? Por excesos de sustancias, sobre todo azúcar, sobre todo sodio y otros tipos de sustancias nocivas a la larga para el ser humano. Entonces, no estamos aquí para juzgar en sí a esa empresa, pero el punto es que muchas veces a ciegas comemos cualquier cosa, compramos cualquier cosa. Y Nestlé no ha sido la única empresa, por si acaso. Aún en nuestro país, durante estos años, si usted ha notado, han salido a la luz ciertas noticias. Helados contaminados, pescados. La gente va a los supermercados a comprar también pescados. Ya no vamos a los ríos, ya no vamos a la laguna, sino que vamos a un supermercado. Y por ejemplo, este año se descubrió que al menos 5 tipos de pescados estaban contaminados: salmón, corvina, pargo, dorado, picudo. Se les encontró altos índices de mercurio. Entonces la industria alimenticia, no solamente del mundo, sino también de nuestro país, a veces se ve tentada a adulterar el producto, a poner sustancias que rellenan, que a ellos les ahorra un precio de costo, pero a nosotros nos pasa la factura en la salud. La famosa stevia, que muchos todavía siguen consumiendo pensando que es saludable. Si no sabía, ya se comprobó que la stevia, no todas las marcas, la mayoría de stevia son más peligrosas que la misma azúcar, porque contienen sustancias perjudiciales, sobre todo a largo plazo. No es para que usted se ponga todo de conspiranoico, pero debemos saber qué comemos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O comemos a ciegas? Como nos sirvan. ¿Y a quién no le ha pasado que se ha ido a una fiesta en algún pueblo, en algún mercado aquí en Quito, entra a comerse un yapingacho, entra a comerse unas tortillitas, una tripa y de pronto a los 5 minutos necesita un baño? También, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado o no? Algo estuvo mal preparado, algo no fue hecho con las normas de higiene básicas y nos pasa factura. La comida adulterada perjudica la salud. Lo mismo en lo espiritual. La palabra no es cuestión solamente de decirla y tomarla. La palabra debe ser pesada, filtrada, analizada. Así que en cuanto a comida adulterada, hoy tenemos mucho en los mercados, supermercados también, en las tiendas de cualquier barrio, porque debemos saber que debemos analizar lo que compramos. No está de más preguntar de cuándo es este producto. Ya tiene moho y usted pregunta de cuándo es. De ayer, dice la señora. Solo hay que limpiarle. Amanecido así, porque no hay luz, entonces no hay cómo refrigerar y el moho ya está ahí. Ya dude si tiene moho. Obviamente eso ya no tiene 24 horas. Ese producto ya tiene mucho más, ¿no? ¿Qué sentirían ustedes? Tome asiento rapidísimo, chicos. Chachi, please. Rápido. Sit down. Es que esta es la cámara frontal. Para todos los que no sepan, tenemos una cámara frontal que si usted se demora mucho ahí, en la transmisión va a ver su espalda. Si nunca ha visto su espalda, grábese un día aquí y vea luego la transmisión. Entonces, hermanos, la comida adulterada nos pasa factura, pagamos por eso, pero nos vemos perjudicados por la calidad del producto. En lo espiritual está pasando lo mismo. La gente que habla de Dios, todos los predicadores, sabemos que deberíamos hablar lo correcto, pero como decíamos la semana anterior, a veces nos vemos tentados, los predicadores, los pastores, para hablar de temas que llaman la atención, que parece que responden a la necesidad del momento. Yo, por ejemplo, hoy día no voy a predicar nada de la electricidad. Es un tema del momento, pero
No es que no me interese, sino que Dios tiene un tema más importante, entonces no voy a hablar nada de esta parte. Que si me dieran para hablar tengo mucho que decir, pero no es el momento, no es el tiempo, no es el tema. Entonces los pastores deberíamos siempre asegurarnos que estamos sirviendo una buena comida. Los pastores somos los cocineros, nosotros somos los meseros que debemos filtrar qué va a comer el comensal, qué va a comer el invitado, qué va a comer el anfitrión, qué va a comer toda la gente. Pero en las últimas décadas ha habido, lastimosamente, una evidencia de que aun quienes hablamos en nombre de Dios, tomamos cualquier versículo, cualquier frase bíblica y ya hacemos de eso una serie, una secta, una doctrina, una teología y comenzamos a convencer a otros. Soy autocrítico obviamente de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, pero debo ser también responsable con lo que Dios pone bajo mi responsabilidad de ministrar. Así que cada año yo he ido mejorando el filtrar, ¿sí? Como un buen degustador, cuando alguien ha manejado un tema de un negocio de cocina, sabe que hay que probar la comida antes, ¿no es cierto? Bueno, se hacen varias pruebas, desde comprar la materia prima, uno necesita estar asegurándose que el producto está en buen estado. Y ya cuando viene la elaboración, pues se revisa al personal, que todos tengan las manos limpias, que los cabellitos estén recogidos, que no haya espacios de contaminación, ¿no es cierto? Cuando usted ha manejado un grupo de cocina, sabe cuidar todos esos detalles. También cuida que en la manipulación de los alimentos la gente se lave las manos, mientras unos parten, qué sé yo, la carne, pican la carne, el pollo, y no pueden ir con la misma mano a coger la fruta, la ensalada, no, tienen que lavarse. Yo sé que algunos dicen que en las manos de la gente está el sabor, pero yo soy de los que prefiero cuidar la salud. Yo sé que algunos dicen son mis manos, porque hace un mes que no me lavo y por eso sale la comida rica, pero allá en su caso, yo prefiero siempre tener esa precaución. Y más aún ya cuando se va a decir que se ha cocinado los alimentos, hay que probar que el nivel de sal, el azúcar, que el sabor, la sazón que se requiere, pues sea lo que se tiene en el producto, ¿no es cierto? Entonces hay una responsabilidad. En ese sentido los pastores, y yo me uno al gremio, aunque no tenemos un gremio como tal, pero me uno a la asociación de pastores cristianos responsables de servir una buena comida. Entonces eso es difícil, porque uno tiene que tener las manos limpias, uno tiene que estar con la ropa adecuada en la cocina ya, no puede entrar con cualquier ropa en medio de un partido de fútbol, irme a la cocina a ver cómo están. No, tengo que asearme, tengo que entrar bien para no contaminar nada. Porque la palabra se puede adulterar, la palabra se puede contaminar. Y sobre el tema de hoy que vamos a hablar de la unción, se ha adulterado mucho. Nos han predicado de la unción, pero no de una unción 100% bíblica. Y hay muchas razones para eso. Aparte de los pastores que queremos caer bien a la gente y predicar cosas que llamen la atención, también hay predicadores que en cambio ignoran, no se han preparado, no han estudiado, y como han escuchado a otros líderes que hablan que es cuestión de oratoria, que es cuestión de conocimiento, pues tienen un tiempo personal para prepararse y llegan a predicar cosas que no son bíblicas. Eso es un gran peligro. En lo que es el mundo de la teología se llama provincialismo teológico. Cuando tú tomas una parte del gran cuadro completo y solo tomas una parte y lo enseñas como verdad, que a lo mejor en sí no es malo, pero haces que se acepte como total, ese es un provincialismo teológico. Por ese provincialismo en algunas iglesias no se cantan ciertos tipos de música, por ejemplo. No cantan alabanzas de redimidos, no permiten a la gente que escuchen a otros cantantes de música urbana, porque dice, es como el mundo, tan corrompidos igual que... ¿Quién es el que vino recién? Hubo un concierto recién de alguien que es amargado, pero que tiene una aventura, ¿no es cierto? Y algunos se fueron, yo sé, me avisaron, pues estuve cerca creo. Y tomamos cosas, una parte, y la acomodamos y lo hacemos una regla. Entonces no vale escuchar esa música porque es moderna y lo moderno es malo. Un provincialismo teológico.
y que cogen 1 o 2 versículos donde dice a lo mejor no vayáis tras las corrientes del mundo, y tomamos esa frase y la acoplamos a la música y ya hacemos una doctrina, una enseñanza. En otras iglesias la gente, especialmente las mujeres, no pueden maquillarse, no pueden cortarse el cabello porque son ungidas de Dios y deberían tener el cabello largo como un manto para que se les vea, y no deberían ondularse ni pintarse. No estoy diciendo que esa es mi idea, pero hay iglesias donde sí, debe usted tener el cabello siquiera por la cintura. Mientras más santa, más ungida, más abajo el cabello. Allá las que tienen el pelo corto, pero no lo digo yo, lo dicen otros pastores. Los hombres también. Hay cosas que se dicen en las iglesias respecto a los hombres. Hay iglesias donde aún todavía se reúnen las mujeres a un lado, los hombres a otro lado. No viene de una enseñanza bíblica, es de una vista parcial de la verdad. Y eso puede adulterar, aunque no haya una mala intención del predicador. Por ignorancia uno a veces puede hacer mal. ¿Le ha pasado eso? Que por ignorante hizo mal algo. ¿Le ha pasado o no? A mí me pasó. Mi esposa me dijo: lava al bebé, baña al bebé. El bebé tenía como 1 mes y medio, así que le cogí de las 2 piernitas, le alcé y le pasé el agua pensando que eso era la forma de lavar. Una gran ignorancia. No pude lavar bien la primera vez a mi hijo porque no sabía cómo tomarlo en mi brazo, era pequeñito, y no sabía que tenía que usar mi otra mano para pasar por algunas partes íntimas donde se tiene que lavar. Y usted me entiende a lo que me refiero. Entonces tenía una buena intención, amor de padre, dejando el machismo, pero por ignorancia no lavé bien, no bañé bien a mi hijo. Así que la buena intención bíblica no es suficiente. Hay que estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, para encontrar lo que es la verdad. Dentro de todos esos errores, hay un gran error que muchos predicadores, sobre todo los de YouTube, que tienen muchos seguidores, no tengo nada contra ellos, sino el celo de que la gente coma bien, me lleva a decir esto hoy, usan algo que se llama el método de interpretación alegórico. Es un método muy antiguo que sí tiene su lugar, pero lo hemos tomado para hacer una regla. Hablando de unción, han usado el método de interpretación alegórico para darle significado a todo lo que encuentran y que piensan que tiene que ver con la unción o que es la unción. El método alegórico busca encontrar un segundo sentido debajo de la parte textual, ¿sí? Y por ese método alegórico también han surgido muchas malas enseñanzas. Una de esas, el falso movimiento profético. Y digo falso porque sí hay la profecía bíblica, pero el falso movimiento profético es un intento que viene de apenas 6 décadas atrás por querer descubrir los misterios de Dios. Y han llevado a que las personas, ciertos líderes más ungidos que otros, quienes sí tienen el teléfono de Dios y hablan con Dios todos los días y otros no, tengan noticias para dar a todo el mundo. Y entonces ciertos predicadores han tomado ese modelo y tienen una palabra para Carlos, para Juan, para María, para Miriam, estoy dando nombres de personas que quizás no asisten acá, ¿no? Para que no se sientan quizás referidos. Y entonces, como predicador del método alegórico, busco una palabra para dar a cada persona. Y por eso hay iglesias donde los cultos empiezan a las 10 y terminan a las 5. Porque hasta dar la palabra a todos, se va el día. Y yo he estado en reuniones como esas, en cultos como esos, y parece muy espiritual, pero realmente está sin fundamento. El método alegórico, para no hacer muy larga esta parte, es un método que se debe aplicar lo que se llama alegoría, obviamente en la Biblia. En la Biblia hay alegorías. La Biblia es una colección de literatura, pero muchas cosas de la Biblia no se pueden interpretar alegóricamente. No tienen un segundo sentido. Muchas cosas son en primer sentido. No hay que darle vuelta al asunto. Pero por ese método alegórico, inclusive grandes líderes, no solamente de este tiempo, sino de siglos atrás, también cayeron en errores por interpretar o buscar lo místico, lo supersticioso, lo idealista, y enseñaron a la gente cosas que no dice la palabra, pero que ellos lo interpretan y le encuentran un sentido.
Cuando yo comencé a predicar, obviamente estudié los métodos y hubieron varios ejemplos que nos daban los profesores y libros que uno ha leído y uno se da cuenta, claro, eso viene del método alegórico, eso viene del método crítico, eso viene del método gramático histórico, eso viene del método literalista y así sucesivamente, de cada uno de los métodos que hay para acercarse a interpretar la Biblia. El método alegórico entonces ha sido más usado para hablar de unción y nos ha llevado a pensar cosas fuera del mensaje bíblico, fuera del principio bíblico respecto a lo que es la unción. Así que yo hice un resumen de todo lo que dice el Antiguo Testamento y todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y no hice un resumen para contar aquí todo. Yo estudié para masticarlo y pasarle a usted en su plato fuerte, ¿sí? Ya preparado. Usted no va a ver todo lo que compramos para preparar eso, pero usted va a ver el producto final. Somos una iglesia y soy un pastor que no puede predicar algo de manera parcial. Yo me encargo en cada sermón de revisar del Génesis al Apocalipsis. Libros, materiales, Biblia mismo. Por eso nos cuesta a nosotros como iglesia todavía ver más resultado de lo que venimos sembrando. Para hablar de familia no es que yo soy un esposo, soy un padre y voy a hablar de mi experiencia. No. Voy a revisar qué dice desde el Génesis sobre la familia hasta el Apocalipsis. Para hablar de salud, es que yo fui sanado por el Señor, por un milagro, el Señor tocó mi estómago, mi colon y gloria a Dios estoy vivo y voy a servirle a Él más años y vengo y hablo de eso. No, puedo contar una parte de eso, pero voy a revisar de Génesis a Apocalipsis. Si algo usted puede estar seguro es que su pastor no predica bien, pero investigó bien. Eso sí, estudió, revisó, porque yo sé lo triste que es tener una mala enseñanza, una falsa doctrina, porque yo fui víctima de esa falsa doctrina. Yo fui víctima también en un tiempo, en un pastorado de X persona, que nos obligó a aceptar cosas como si fuesen de Dios, al punto que Él era Dios para la iglesia, para empezar por ahí. No había cómo decirle nada, ni qué junta, nada de que la junta debe saber, decidir, no, Él tenía la revelación. Entonces yo fui víctima unos 4 o 5 años bajo ese liderazgo, que con todo el corazón servimos, pero el momento en que ya no le servimos al hombre, chaolín, fuera. Entonces el método alegórico no es una cuestión solamente de un error, puede lastimar corazones, puede confundir a las personas. Como todos aquellos, o algunos también, algunas madres, habrán usado el talco Johnson alguna vez. Y saben que el talco Johnson está relacionado con muchos casos de cáncer. ¿Sabían eso? Pero muchas veces gastamos en talco Johnson y no escogimos otro producto para poner en la nalguita a nuestros hijos y estábamos perjudicando porque se irritaba, porque brotaba ciertas cosas en la piel. Pero es que es el talco Johnson, el más caro. Y pensamos a veces que lo más caro es lo mejor, y resulta que a veces lo más caro es lo que más está cambiado, más adulterado está. Entonces soy un pastor donde si algo daré cuenta al Señor es que le diré, yo prediqué lo que tú me enseñaste de Génesis a Apocalipsis. No voy a tomar una enseñanza de David y solo leer de David, voy a revisar qué más dice la Biblia sobre David, qué dice Jesús de David, qué dijeron los profetas de David, ¿qué dice el Apocalipsis de David? ¿Qué dice el resto de libros históricos sobre David? ¿Les parece eso sabio o no? A mí me parece sabio. Y lo he visto en los últimos años que eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque es una comida que tiene su razón de ser, tiene su filtro. Así que respecto a la unción, por ejemplo, nos enseñaron a ver al aceite como una figura de la unción de Dios, pero más que una figura, como un elemento necesario para la unción. Iglesias que no pueden dejar de ungir porque no hay aceite. Y si no hay aceite, no hay unción. Grave error. El aceite es una figura nada más. Es un símbolo. Otras iglesias en la Santa Cena creen que cuando tomamos el pan y el vino, esos productos, esos elementos se convierten en el cuerpo de Cristo y se convierten en la sangre de Cristo. Grave error. No son ni la sangre ni el cuerpo, representan el cuerpo y la sangre. Y si no sabía, tranquilo,
Aquí no somos caníbales, no comemos carne humana, ni tampoco bebemos sangre. Hermanos, no por menospreciar el sacrificio, sino porque no podemos darle un sentido a algo que no tiene un sentido. Cuando Jesús dijo, tomad, este es mi cuerpo, no dijo literalmente, mi ADN está ahí, esta es mi carne. Era una figura, no era necesariamente literal. Así que el método alegórico tiene un sentido, un espacio, pero no puede ser aplicado a todo en la palabra. El aceite fue una forma de ungir, el manto fue otra forma de ungir. Pastores o pastoras que tenían el manto, físico me refiero, y pasaban la unción con el manto. Y la gente recibía la unción como si la unción fuese de propiedad humana. Dios sí unge a sus hijos, pero no he conocido, ni bíblicamente, ni de forma experiencial, a alguien que tenga la unción y que pase la unción porque Él es dueño de la unción. La Biblia sí dice que hay que orar para imponer manos, y que los que recibieron el Espíritu Santo en la iglesia primitiva lo recibieron por la imposición de las manos, pero no de cualquier mano, la mano de los apóstoles. Pero luego de ese tiempo ya no tenían los apóstoles la oportunidad de imponer manos. Así que se delegó esa función a los líderes de las iglesias, los pastores. Entonces no necesito un manto, literalmente, físicamente, para pasar la unción. Pero hay iglesias donde todos los domingos le pasamos la unción con el manto. Y el manto del pastor está pasando por las sillas y tiene que tocar para recibir la doble porción de la unción del pastor. Y eso parecería que no convence, pero hay gente que es muy convencida de eso. Unos pastores venezolanos hace poco le pasaron el manto de la unción al presidente Maduro. ¿Recuerdan que yo comenté de eso? Le pasaron el manto de Hugo Chávez, no de un profeta, de Hugo Chávez. O sea, por último, aunque sea de mí, por último ya, pero de Hugo Chávez, el manto de la unción de Hugo Chávez. Y el presidente Maduro está ahí recibiendo la oración, la administración de los profetas, de los apóstoles, recibiendo la unción de Dios. Pregunto, ¿hay una base bíblica para eso? Por último, si existiera el manto ungido, ¿Nicolás Maduro podría recibir la unción? No soy venezolano, pero a lo lejos se ve que el hombre no teme a Dios primeramente, usa el nombre de Dios, ya es grave, ¿no es cierto? No temo y uso el nombre de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando con Dios. Entonces, hermanos, el método alegórico y cualquier tipo de predicador que usted esté escuchando, fíltrelo. Debemos ser sabios en analizar lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que nos cuentan, porque a ese método alegórico le añadieron una buena oratoria. Y entonces, como un pastor de unción, yo podría decir esta mañana: y hermanos, aquí está la unción de Dios en este manto. Yo he orado toda la semana y me ha ido bien. ¿Quiere que le vaya bien a usted? Aquí está el manto. Reciba el manto toda la semana en oración. Y usted, porque necesita y porque respeta a Dios sobre todo, me creería, porque una buena oratoria despierta a la gente. Un grito, un aleluya, un gloria a Dios, un amén. No solamente a veces es una confesión de fe, es un instrumento para manipular emociones. Así que somos una iglesia de sana doctrina, y lo puedo decir al 100%, no porque sea fácil decirlo, sino porque lo hemos trabajado día a día, mes a mes, año a año para llegar a este punto. La unción no es como nos contaron. No, por ejemplo, Jesús nunca dijo que la unción es lo que muchos predicadores dicen hoy. Para muchos la unción es tener un poder espiritual divino para prosperar, un poder divino para predicar, un poder divino para liderar, un poder divino para saber cosas del futuro, un poder divino para hacer que Dios haga cosas que yo declaro, yo decreto. Todo eso no está bien. Algo tiene, pero no está bien.
¿Alguna vez usted ha comido un plato típico ecuatoriano? Voy a poner el yaguar locro. ¿Cuántos han comido el yaguar locro alguna vez? ¿No es cierto? Ya. ¿Qué pasa si le sirven el yaguar sin el locro? ¿O el locro sin el yaguar? ¿Es yaguar locro? Debatiríamos, ¿no es cierto? Algunos no comen la sangre, otros no comen las tripas, el menudo. Para que se llame yaguar locro tiene que tener los ingredientes de un yaguar locro. Si no tiene los ingredientes, tiene que cambiarse el nombre. ¿Estamos de acuerdo o no? Es como la gente que a veces quiere un encebollado sin cebolla. Respeto gustos, no es un problema espiritual por si acaso, gracias a Dios, pero no le llamen cebollado. Si no tiene cebolla, llámele sopa de pescado, sopa marinera, algún nombre diferente, pero no encebollado. Así que para hablar de unción tendríamos todo el día para hablar de tantos aspectos, pero le hice el resumen. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Todo lo que es en el Antiguo Testamento de unción es figura del Espíritu Santo. Cuando Samuel ungió a Saúl y a David, era una figura de que un día el Espíritu Santo iba a ungir no solamente a un rey, sino a todo el pueblo. Todo lo que son instrumentos, accesorios, que en el Antiguo Testamento se refieren a una unción, que sí existe en ese sentido la unción, el separar cosas, el consagrar personas, el consagrar reyes, eran figura del ministerio del Espíritu Santo. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento sobre lo que podemos decir unción, es figura de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Nunca fue una enseñanza secreta o exclusiva para los líderes de las iglesias. No. Tenía que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando no entendemos este vistazo bíblico y usamos el método alegórico, pues comenzamos a sacar conclusiones equivocadas de la Biblia. Mira, es que en el Antiguo Testamento a los reyes les ungían con aceite. Entonces hay que ungir al presidente con aceite. Grave error. Primero, el presidente no es uno de los reyes del pueblo de Dios. Cualquier presidente no se puede comparar a alguien del pueblo de Dios. Segundo, no es el aceite lo que unge, es Dios el que consagra, es Dios el que purifica. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces no estoy diciendo que no exista la unción como tal, pero no es como nos han contado. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, nunca lo redujo a una unción. Sí, la unción es parte del Espíritu Santo, pero no es lo único que hace el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús les dijo a la gente que estaba ya con él después de haber resucitado: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, les enviaré sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y aquí el problema del método alegórico es que escucha poder y piensa en acción. Poder, recibiremos poder. Y llevamos esa idea, ese concepto de poder en cuanto a facultad, capacidad para actuar, y dejamos de lado que no es un poder humano, es un poder divino. Y no es un poder, una energía, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, dice Jesús, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y el libro de Hechos, más adelante, capítulo 1, versículo 8, complementa esta parte, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La unción verdadera no es para conseguir cosas, no es para tener capacidades en sí. La unción verdadera nos fue dada y nos es dada como iglesia en el Espíritu Santo para ser testigos del Señor. De eso se trata la unción. La unción no es que yo tenga una capacidad espiritual
más alta que otros y yo puedo saber lo que viene el mañana. No, esa no es la unción bíblica. Esa puede ser la enseñanza de un líder, que no sé de dónde lo sacan, pero piensan que la unción tiene que ver con saber cosas del futuro. No, eso es revelación. Y la revelación viene por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús hablaba de la unción, hablaba del Espíritu Santo, pero como parte de la obra del Espíritu Santo era dar poder a la gente para que sean testigos de Cristo. Ahora usted va a decir, pero tan simple ser testigo. No, no es tan simple ser testigo. Peor en ese momento, porque todos los seguidores de Jesús del Nazareno estaban en el ojo de las autoridades. Y ser un seguidor de Cristo era poner en riesgo su integridad, su vida. En esa época, ser un cristiano, alguien creyente en Jesús, era poner en riesgo su propia vida. Así que para ser un testigo se necesitaba obviamente que algo pasara, algo divino viniera, alguien obrara más allá de la humanidad para que seamos testigos de Él. Porque testigo no es solamente aquel que cuenta cosas. La palabra original aquí en el griego de testigo es mártir. Mártir es una persona que está dispuesto a morir por algo que cree. Y eso se cumplió en el primer siglo. Los seguidores de Cristo fueron mártires más que testigos. Porque al decir yo creo en Jesús, estaban diciendo yo creo que el Hijo de Dios se encarnó en un hombre llamado Jesús Nazareno, caminó entre nosotros, predicó, hizo milagros, murió en una cruz y fue resucitado el tercer día. Y eso era difícil de creer. No había fotos, no había videos, no había registro como evidencia. Solo era el testimonio de aquellos que estuvieron más cerca de Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos da una unción y la verdadera unción no es para hacer cosas, es para ser testigos del Señor. Nunca Jesús enseñó una unción para tener poder para ganar más dinero. Sí es cierto que el buen creyente puede ganar más dinero, sí es cierto. Pero no es que tenga el Espíritu Santo la única función, darnos la unción para prosperar. Es el producto de toda una relación con el Señor lo que se necesita para no solamente ser próspero en lo económico, sino en todo. Y primeramente en las cosas del reino. Jesús mismo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por. Pero hay mucha gente y muchas iglesias donde queremos una unción para tener más. Esa no es la unción. Eso es adulterar el mensaje. Eso es ponerle demasiada azúcar al chocolate. Ya tiene chocolate. No le ponga más azúcar. Y no le ponga más crema. Y no le ponga algunos a mantequilla, le ponen. Mantequilla. Eso es un peligro ese chocolate. Ya dejó de ser chocolate, ¿no es cierto? Hermanos, es fácil hablar de la unción y poner un mensaje que llame la atención a la gente y dejar de lado lo esencial. Jesús dijo, recibirán poder cuando sean investidos de lo alto, porque vendrá el Espíritu Santo y me serán testigos. En Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último. ¿Para qué nos unge el Señor como su pueblo? Para que seamos sus testigos. Y hoy más que nunca nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio necesita de testigos vivientes, reales de que Cristo cambia vidas, de que Cristo el Señor obra en personas comunes y corrientes. Pero cuando no entendemos este sentido de unción, queremos que nos pongan aceite, que nos pongan el manto, queremos que nos impongan las manos, queremos que alguien tenga una palabra para mí. ¿Sabe cómo yo llamo a aquellos que buscan una palabra profética? Vagos bíblicos. Es decir, tú no tienes una relación con Cristo buena, no entiendes la palabra y quieres que un otro ser humano, que tampoco conocemos cómo entiende la palabra, venga y me diga lo que va a pasar. Eso se llama vagancia bíblica. Porque cada hijo de Dios, cada persona puede tener una relación directa con Dios, amén. Ya no necesitamos la Virgen, ya no necesitamos la imagen,
Ya no necesitamos un líder humano. Tenemos a Cristo. Y el que está a Cristo está en el camino correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Pero cuando hay vagancia bíblica, entonces pretendemos o queremos que otro nos dé interpretando, que otro nos muestre lo que nosotros no somos capaces de ver. Lo que estamos diciendo es: yo no hice la tarea, pero tú sí hiciste, ayúdame. Como en el colegio, ¿estudiaste para el examen? No, loco, pero me voy a sentar junto a vos. Y me soplas, ¿no? ¿Quiénes han sido de los que piden ayuda a los que sí estudiaron? ¿Y quiénes fuimos los que nos recibíamos peticiones de nuestros compañeros? ¿Cómo les mirábamos a los que no estudiábamos? Con amor y bendición. Todos tuvimos el mismo tiempo para estudiar. El hecho que tú no hayas estudiado no significa que yo tenga que estar ahora preocupado por ayudarte. No se trata de no ser solidario, se trata de ser responsable. Entonces, hermanos, la unción no es para conseguir cosas. No nos fue dado el Espíritu Santo para ganar dinero, para ganar títulos, para alcanzar metas. Fue para que usted y yo seamos testigos del Señor donde quiera que vayamos. Que la gente vea en nosotros a Cristo y que cuando hable con nosotros la gente escuche de Cristo. Que sienta en usted, y ahí sí voy a hablar de sentimientos, de sensaciones, que sienta que usted tiene la bendición de Dios. Que usted entra a un mercado, entra a una tienda, entra donde un familiar, entra en algún lugar y usted lleva paz. Usted lleva bendición, pero no por la unción de un líder, sino porque el Espíritu Santo mora en usted. En el Antiguo Testamento era imposible tener la obra del Espíritu Santo como nos muestra el Nuevo Testamento. La santidad en el Antiguo Testamento era una santidad externa. Había que lavarse las manos, lavarse la ropa, había que bañarse muchas veces, había que estar puro, no haber tocado mujer, no haber tocado hombre. Tenía muchas reglas para estar en el mejor estado posible. Pero Israel ni siquiera eso pudo hacerlo. Muchas veces Israel fue desobediente, rebelde, idólatra. Vieron milagros, vieron cómo el Señor se manifestó de muchas maneras, pero dudaban del Señor, volvían a sus ídolos. Eran un pueblo santo, un pueblo escogido, pero no eran un pueblo transformado. Este es el tiempo, hermanos, y este ha sido el mes para que usted deje de ser un santo evangélico, un santo religioso, y sea un hombre, una mujer transformada en el Señor. Esa es la unción verdadera. No es recibir un poder, una revelación y lo hago. Es vivir en el Espíritu Santo todo el tiempo. Y hay veces que el santo puede sufrir, claro que sí. Job sufrió. No hizo nada para recibir todo lo que él tuvo que vivir. Pero como decíamos ayer en la reunión de oración por Zoom, en Job capítulo 42, Dios le usa a Job para que Job ministre a sus amigos. Sus 3 amigos sanos, sus 3 amigos prosperados, sus 3 amigos con buenas intenciones, sus 3 amigos con sabiduría humana, sus 3 amigos cercanos pero equivocados. Y el Señor les dijo a esos 3 amigos: no les voy a escuchar, sino que vayan, busquen becerros y pídanle a mi siervo Job que ore por ustedes. A él le voy a escuchar. Y Job no estaba sano, Job estaba casi más muerto que vivo, Job estaba abandonado de toda la gente, su esposa la había dejado, era pobre, estaba marginado, pero Dios, que es así, hermoso en su amor, usa a un hombre enfermo para bendecir a los sanos. Usa a un hombre pobre para bendecir a los que tienen, porque la santidad no se trata de logros humanos. La santidad es pureza del corazón. Y eso es posible tenerlo en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Job oró por sus amigos, y después de haber orado Job por sus amigos, Dios quitó toda su aflicción. Es decir, que entre todos los propósitos que Dios tuvo con Job, del sufrimiento, de la prueba, de los años de soledad, de incomprensión, de acusaciones espirituales contra de él, había un propósito: mostrar cómo Dios puede usar a un hombre que no es exitoso pero es santo, que no es famoso pero es santo,
que no lo tiene todo, pero es santo, para bendecir a 3 hombres que humanamente habían ofendido a Dios. Pero Dios escuchó la oración de Job y Dios bendijo a esos 3 amigos, porque Job también bendijo a sus amigos. La santidad no puede ser reducida a una sensación de un domingo, a una alabanza, a una reacción de un sermón. No, es la presencia del Espíritu Santo. Es todo. La unción verdadera no es sentir cosas mientras cantan los hermanos. Eso puede ser gratitud, eso puede ser quebrantamiento, eso puede ser humildad, eso puede ser sometimiento al Señor, muchas cosas buenas, pero la unción es la presencia del Espíritu Santo en tu vida todo el tiempo. Aun cuando no canten la canción bonita que a ti te gusta, aun cuando el predicador no tenga su mejor sermón, es el Espíritu Santo el que debe morar en tu vida todo el tiempo e investirte de poder para que seas testigo de Cristo con tu esposo. Que tu esposo, tu esposa vean en ti a Cristo. Número 2, la unción verdadera santifica por completo al creyente. El Espíritu Santo nos fue dado como iglesia para que seamos testigos del Señor, y para eso el Espíritu nos enseña cosas, nos corrige, nos respalda, pero también nos santifica. El Espíritu en sí no vino solamente para cumplir los tiempos, vino para santificar la iglesia, porque en todo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que cumplir liturgias, tenía que hacer sacrificios, tenía que cumplir fiestas, tenía que cumplir tradiciones para mantenerse santificados. Pero cuando viene el Espíritu Santo se cumple lo que también el Señor había anunciado en Ezequiel 36, 26 y 27. Ya el Señor había anunciado por Ezequiel y otros profetas que llegaría un tiempo en que la santidad ya no sería externa, sino también interna. Dice Ezequiel 36, os daré corazón nuevo. ¿Qué es eso? Es santidad, no es religión, no es dominio propio, no es madurez cristiana, es un cambio total. Daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón duro, el corazón de piedra, y os daré un corazón sensible, un corazón vivo pero sensible, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. No era una unción de aceite, no era un fuego, que es otro símbolo en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Hay iglesias que tienen velas, luces, cualquier tipo de fuego como símbolo del Espíritu Santo. Pero hay quienes usan esos como amuletos. Hay gente que cuando tiene un problema de manifestación de demonios coge la Biblia y como que el demonio se va a asustar con la Biblia. No se va a asustar. Le va a retirar la Biblia, le va a decir porque él no respeta a hombre, pero él no puede nada contra un hombre de Dios. Entonces la unción no es una marca, no es un aceite, no es un símbolo. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida desde el día que aceptaste al Señor. Él ya empezó a obrar. Aquí la cosa es que unos siguen con el Espíritu Santo y otros se quedaron con el boleto de salvación. No se subieron al tren de la santidad. Llegaron a la puerta correcta. Les recibimos con amor, pero no caminan con el Espíritu Santo. Entonces la verdadera unción, hermanos, no se trata de lo que hemos escuchado en la gran mayoría de mensajes hasta ahora. Siempre se va a resumir a la presencia del Espíritu Santo en el creyente. No es otra cosa. Así que habrá veces en tu vida que no vas a sentir algo especial, pero el Espíritu Santo te va a mover. El día miércoles del ayuno, yo estaba bajando de mi trabajo, yendo a coger el bus, camino más o menos 20 minutos a la parada del bus, y por estos días que no hay, voy a hablar de electricidad, no hay luz, no había semáforos, y no había nadie que regule el tránsito, y me tocaba pasar la Avenida América. Mientras yo salgo de donde estoy trabajando, yo sentí
una presencia maligna muy fuerte detrás de mí. Y entonces yo me quedé unos instantes ahí, viendo la calle. No había nadie, pero era una presencia maligna. Así que oré contra esos espíritus, me quedé un momento, me arrimé las mangas por si acaso quieren venir otra vez. Y una vez que se alejaron, yo caminé. Caminé y caminé hasta llegar cerca de la América. Y cuando estoy llegando allá, otra vez vuelvo a sentir y vuelvo a orar. No tenía aceite para echarles, pero tenía la autoridad de Dios, así que reprendí, ¿no? Está pasando algo muy grande en mi familia, muy bueno, y obviamente Satanás está buscando formas de actuar. Entonces, mientras hago esa segunda reprensión, ya las cosas se calman aparentemente. Llego a la parada y voy a cruzar la América. Estoy esperando para que podamos pasar con otros peatones. Y como algunos habrán pasado las calles esta vez solamente arriesgándose porque la gente no para, no hay un policía, nadie, entonces un agente de tránsito, entonces pasamos en grupo, ¿no es cierto? Pasamos en grupo y hacemos parar los carros. Pero en ese momento se adelantaron 2 personas y los carros comenzaron a parar y algo me detuvo, pero ya no era esa sensación maligna, sino más bien de cuidado. Me detuvo por un segundo a lo mucho. Y sentí paz y sentí caminar. Cuando camino, un carro flechado que no respetó el pare de los otros dos carriles, pasó soplado y se chocó adelante. Por ese segundo que yo siento esa paz de detenerme y luego seguir caminando, no me pasó nada. Y son cosas que uno vive. No planeas pasar cosas así, son parte del riesgo que tenemos como sociedad, pero el Espíritu Santo obra. Entonces, cuando pasó ese auto, yo sentí literalmente como la cobertura de Dios cercana. Obviamente, cuando ya pasó el auto, primero ya me pude detener, pero pasó así en el tercer carril, ¿no? Flechado. Yo daba un paso más y hoy aquí estaban velando mi cuerpo, ¿sí? Y pasó el auto flechado y más adelante, terrible. Usted no sabe cuándo va a enfrentar al enemigo, ni en qué momento le vuelve a molestar. Lo que usted debe estar seguro es que el Espíritu Santo está con usted. Y usted mora con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted. Porque en un segundo pueden cambiar las cosas. Como dije, está pasando algo muy bueno en mi familia, gracias a Dios, y tenemos que cuidar eso. Y obviamente Satanás no está feliz, no está contento, está enojado, está molesto. No puede tocarme, pero puede crear situaciones para crear un problema. Y en este caso fue un segundo o menos de 2 segundos lo que hizo la diferencia. No tenía Biblia, no tenía aceite, pero el Espíritu Santo está contigo. Y tienes que estar sensible a la voz del Señor. Hermano, no se trata de buscar entonces una sensación nueva en la iglesia, un sentimiento nuevo en el culto. No se trata de que nos manipule un pastor con unas buenas palabras, emociones. Se trata de que el Señor te tocó, te salvó y te quiere santificar. Esa es la verdadera unción. Y no es una unción que termina, es una unción que crece, es una unción que la ves día a día, es una unción que la ves en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No depende ya de ti, es el Espíritu el que obra, es el que pone las cosas en tu corazón, es el que te priva también, como en mi caso sentí como quédate, como aquí, no te muevas. Y no fue como las otras sensaciones anteriores que tuve que reprender. Esta fue de paz, esta fue de seguridad, estos fueron instantes de protección. Y entonces, obvio, tú dices, Señor, qué bueno eres tú, pero también dices, qué bueno que ando todo el tiempo con el Espíritu, porque cualquier momento podría pasar otra situación. Leímos entonces en Ezequiel lo que dice el Señor, que pondrá su Espíritu y hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra.
El cambio que tú buscas no está en la iglesia, está en el Espíritu Santo. Una iglesia puede estar muy bien organizada, puede ser la correcta, pero ni la iglesia reemplaza la obra del Espíritu Santo. Por eso hace 500 años, cuando en 1517 Martín Lutero y otros líderes evangélicos, llamémoslo ahora evangélicos, pero ese tiempo católicos, promovieron lo que hoy conocemos como la Reforma, pusieron muy claro que solo Cristo salva, que no es la iglesia, que no es una doctrina, es Cristo. Conozcas o no toda la buena doctrina, si estás en Cristo, eres salvo. Que vas a tener que ir aprendiendo en el camino, eso es obvio, pero es en Cristo la salvación. No en una iglesia, ni un domingo que hiciste una oración de fe, ni en una campaña donde pasaste para que oren por ti. Es en Cristo. La oración fue el símbolo, el espacio, el momento del encuentro, pero Cristo es el que salva. También los reformadores dijeron una sola escritura, o en latín, sola escritura. Es decir, solo la palabra tiene lo que el hombre necesita para conocer de Dios. No es un líder, no es una organización, no es un hombre espiritual, es solo la palabra, la autoridad en lo que tiene que ver con la doctrina, con la creencia. Es decir, el hombre no define a Dios, Dios se revela y nosotros le conocemos lo que podemos conocerle. Pero no es que yo como hombre le defino a Dios como lo que Él es Dios. No, eso es religión. Se trata de conocer a Dios a través de la palabra. Solo Cristo, sola escritura, sola fe, sola gracia y solamente para la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia reformada, como la iglesia del Nazareno, necesita del Espíritu Santo. La iglesia reformada cometió un gran error, no malo en el sentido de pecado, pero sí de alcance. Hablamos de volver a la Escritura, pero no creemos todo lo que dice la Escritura. Porque hay gente que en estos tiempos, aún con todas las Biblias que existen, piensan que el hombre no puede ser santo, porque somos carne, somos mortales, venimos de una naturaleza caída. Pero entonces no has visto todo el mensaje de la palabra. Si crees en la autoridad de la Escritura, debes saber que lo que dice la Escritura es cierto. Y cuando el Señor dijo, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ustedes, no era figurado, era realmente literal. El Señor cambia nuestra vida, cambia nuestra alma, cambia nuestra mente, cambia nuestro cuerpo. No es que dejamos de ser mortales, sino que el cuerpo se crucifica por causa del Señor, como dijimos el domingo pasado. El que sigue a Cristo tiene su vida crucificada al pecado, pero vive para el Señor. Eso es santidad. Así que si no entiendes todo el mensaje de santidad, simplemente sométete a lo que dice la palabra y la palabra te va a ir mostrando. Y como le dije alguna vez al buen amigo calvinista, y si a la final te esforzaste, y si a la final te consagraste tanto y nunca pudiste ser santo por tu camino, por tu forma de pensar, pero a la final esperaste en Cristo, igualmente el Señor te llevará. Ganamos manteniéndonos consagrados, entregados al Señor, pero perdemos más si yo digo, no es posible, no se puede, yo vengo de un trasfondo machista, un trasfondo de una familia alcohólica, yo vengo, no. ¿A quién estás creyendo? ¿A la palabra o a tu humanidad? ¿A quién estás creyendo? ¿A tu formación familiar? ¿Al entorno donde fuiste criado? ¿O al poder de la palabra y al Espíritu Santo? Yo escojo creer al Espíritu Santo. Yo escojo creer la palabra, aún contra mi genética o mi naturaleza o mi cultura. Dios no tiene imposibles. Y si Él dijo, sed santos como yo soy santo, significa que podemos ser santos. No está diciendo que es de la noche a la mañana, pero una vez que caminas con Cristo, comenzó tu camino de santidad y Él va a limpiar el resto de lo que tenga que limpiar en tu vida. Él va a hacer el cambio que tenga que hacer, pero asegúrate siempre de estar en Cristo
y de vivir en el Espíritu Santo y de no comer cualquier tipo de comida. Porque hay unos pasteles muy ricos, pero con mucho azúcar. Hay unos hornaditos sabrositos, ¿no es cierto? Pero con colesterol y con otras cosas que no te convienen. Aún hay lugares donde por $7 comes todo lo que quieras, un gran banquete, y luego toda la semana padeciendo por haber comido demasiado. Mira qué estás comiendo. Sobre todo come comida saludable. Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. La leche espiritual no adulterada. El Señor vendrá por una iglesia santa, no por una iglesia mediocre. El Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, no por una iglesia que se autoexcusa de que no puede cambiar, porque la palabra nos ha sido dada, el Espíritu nos ha sido dado. Entonces podemos tener la unción verdadera, vivir para Cristo en este cuerpo mortal, para su gloria, en esta vida y en el más allá. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a terminar esta reunión que ha sido única en cuanto a horario. Cierre sus ojos mientras yo bendigo a nuestros hermanos que nos siguen, algunos de la misma ciudad y otros de otras partes. Bendigo siempre a esos hermanos con buenos corazones, con esa fe que tienen para seguir creciendo en el Señor. Vamos a orar acá. Señor, el pasado ya.